Hola, bienvenidos a este canal de Derecho Internacional, donde hablaremos acerca de las fuentes del derecho internacional público. Soy Gina González, estudiante de Derecho. El objetivo es que esta información sea accesible para todos. Empezaremos por conocer qué es el derecho internacional público. Es una rama del derecho muy interesante porque es aplicable en todo el mundo y no solo en algunas partes. El derecho internacional es la rama jurídica que regula las relaciones entre estados y particulares, siempre que tengan un componente internacional, con el objetivo de evitar conflictos. Se puede aplicar a dos niveles: en las relaciones que se producen entre dos o más países y en las relaciones jurídicas de ciudadanos que tengan carácter internacional. Bueno, el derecho internacional surge de la necesidad de establecer un marco que regulase conflictos frecuentes entre países. Por ejemplo, los derechos para explotar aguas que podían ser dominio de varios territorios o el establecimiento de fronteras. Los antecedentes del derecho internacional se remontan a tratados de paz como el de Westfalia de 1648, que puso fin a la guerra de los 30 años en Alemania y a la de 80 años entre España y Países Bajos. Más adelante, declaraciones como la de París de 1853 sobre la guerra en el mar o los convenios de Ginebra sobre el derecho internacional en cuestiones humanitarias han sido muy relevantes para sentar las bases de este corpus normativo internacional. ¿Qué es una fuente de derecho? Una fuente de derecho es el origen o la fuente donde emanan normas jurídicas. En otras palabras, es el punto de partida de las reglas y principios que componen el sistema legal. Las fuentes del derecho pueden variar según la jurisdicción y el sistema legal. ¿Qué es la Carta de las Naciones Unidas? La Carta es un tratado internacional que codifica los principios básicos de las relaciones internacionales, que van desde la igualdad soberana de los estados a la prohibición del uso de fuerza en cualquier forma inconsistente. ¿Cuáles son las fuentes del derecho? Existen tres clasificaciones de fuentes en el derecho: reales, históricas y formales. Hablaremos de las fuentes reales. Son las situaciones sociológicas, políticas, económicas, religiosas, etcétera, que gracias a ellas se deben analizar para la creación y desarrollo de nuevas normas jurídicas que las regulen. Hablaremos ahora de las fuentes históricas. Involucran documentos, leyes y eventos pasados. Como su nombre lo dice, son históricas, que han tenido un impacto significativo en el desarrollo del derecho. La historia jurídica de una sociedad o sistema legal pueden proporcionar contexto y establecer precedentes. Las fuentes formales son las formas específicas en las que se expresan y manifiestan las normas legales. Esto incluye leyes escritas, decisiones judiciales, tratados internacionales y otros instrumentos legales que formalmente crean, modifican o extinguen derechos y obligaciones. Estas clasificaciones permiten analizar las fuentes del derecho desde diferentes perspectivas, considerando factores reales, históricos y la expresión formal de las normas legales. Fuentes del derecho internacional público. Ahora hablaremos de las fuentes del derecho internacional público.
El marco jurídico del derecho internacional público es un conjunto de normas jerarquizadas y coordinadas que se aplican a las relaciones externas entre sujetos soberanos, es decir, entre estados y otros sujetos de derecho internacional, como las organizaciones internacionales. Este marco busca regular las relaciones y consensuar los mecanismos jurídicos disponibles para todas las partes implicadas, ofreciendo seguridad jurídica a las relaciones internacionales. Entre las materias que regula el derecho internacional público están la explotación de bienes comunes internacionales como las aguas y el medio ambiente, el uso del espacio ultraterrestre, las comunicaciones mundiales y el comercio internacional. La protección de los derechos humanos, conflictos de nacionalidad, estatus de refugiados y migrantes, desarme nuclear y de otro tipo de armamento. Las fuentes del derecho internacional público son los elementos que crean, modifican o establecen normas en el ámbito internacional. Las fuentes principales son los tratados internacionales, como documentos escritos que establecen derechos y obligaciones entre estados, los principios generales del derecho, normas jurídicas fundamentales reconocidos por los estados, la costumbre internacional, que serían prácticas reiteradas aceptadas como obligatorias para la comunidad internacional, las decisiones judiciales y las doctrinas que pueden servir como herramienta para determinar la aplicabilidad de una norma. Los tratados internacionales son la herramienta jurídica clave de las relaciones entre estados. Se trata de acuerdos celebrados por escrito que dan lugar a un instrumento legal o a varios conexos, independientemente de cómo se denominen: pacto, convenio, declaración. Los tratados internacionales se celebran entre estados, entre sus representantes o entre estados y otros sujetos de derecho internacional, como las organizaciones internacionales, Naciones Unidas, Unión Europea, Organización Mundial de Comercio, etc. Un dato que me pareció muy interesante es de las fuentes del derecho internacional público que se encuentran en el artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, que se distingue entre fuentes primarias y secundarias, pero que todavía se discute sobre la jerarquía de dichas fuentes. Una corriente doctrinal afirma que la jerarquía se establece en el artículo 38 del Estatuto de la Corte y otra que esa jerarquía no es tal. Entonces, pues ahí hay un dilema. El proceso de conclusión de tratados internacionales consta de 5 pasos: negociaciones, rúbrica, firma, ratificación interna y ratificación de derecho internacional público. Las negociaciones se llevan a cabo por delegados de los estados que pretenden concluir un acuerdo. Para la toma de decisiones vale el principio de unanimidad, el que es una derivación del principio igualdad soberana de todos los estados. En las conferencias internacionales puede hacerse uso del principio mayoritario. La rúbrica consiste en el acto por medio del cual los delegados negociadores, mediante el estampado de su firma en el texto de los puntos negociados, manifiestan su voluntad en el sentido de que la negociación ha sido concluida y de que el texto ya no puede ser alterado. Esto sucede normalmente solo cuando los delegados carecen de competencia para concluir el tratado. Las fuentes formales.
Método de creación de una norma jurídica y de verificación de su existencia. 1. Fuentes creadoras o principales. Son aquellas aceptadas por el ordenamiento jurídico, vigente como los modos o los procesos a través de los cuales el derecho internacional es creado. 2. Fuentes verificadoras. Son aquellas a través de los cuales el derecho se manifiesta y verifica. Ayudan en la interpretación de las normas emanadas de las fuentes principales, pero no son utilizadas como base única para la solución de un caso o el fundamento de una opción consultiva. La enumeración de las fuentes en el derecho internacional. Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, artículo 38. La Corte, cuya función es decir, conforme al derecho internacional, las controversias que le sean sometidas deberán aplicar. Las convenciones internacionales, sean generales o particulares, que establecen reglas expresamente reconocidas por los estados litigantes. La costumbre internacional como prueba de una práctica generalmente aceptada como derecho. Los principios generales de derecho reconocidos por las naciones civilizadas. Las decisiones judiciales y las doctrinas de los publicistas de mayor competencia de las distintas naciones como medio auxiliar para la determinación de las reglas de derecho, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 59. La presente disposición no restringe la facultad de la Corte para decidir un litigio, interacciones entre la costumbre y el tratado internacional. 1. Declarativa. 2. Cristalizadora. 3. Generadora. Explicaré cada una. La declarativa. Un tratado internacional codifica una norma internacional consuetudinaria en vigor. Cristalizadora. Un tratado internacional incorpora en su texto a una costumbre que se encontraba en vías de formación. En otras palabras, la norma convencional consolida y dota de mayor definición a una norma de derecho internacional consuetudinario que apenas estaba surgiendo en el momento de la redacción del tratado. Y la generadora, una norma enunciada en un tratado internacional, da lugar a una nueva regla de derecho. Bueno, esta fue la investigación que yo hice y que siento que vale la pena estudiarla. Si tienen algún comentario o quieren anexar algo, escríbanmelo abajo en los comentarios y trataremos de investigar más acerca de este tema, qué fue lo que me falló, y cualquier duda, pues aquí nos estaremos escribiendo. Muchas gracias, cuídense, bye.